Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y lo disfruten. Este fanfic está titulado como ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk nunca antes visto? O Kaleidoscope, o su traducción al español caleidoscopio. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Tribailes, quien es el creador de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 28. Defcon Midoriya. Nezu tomó un sorbo de su té mientras repasaba los preparativos finales para la próxima conferencia de prensa de Endeavor. No estaba tan preocupado por los detalles de la conferencia en sí, ya que Endeavor y su equipo de relaciones públicas podían manejar eso. Fueron las secuelas y las muchas ondas que resultarían de ello lo que atrajo la atención de Nezu. La sinceridad de Endeavor fue tanto un ataque calculado contra el HPSC como un hombre que confesó sus pecados al público. La revelación de que el héroe no 2 estaba abusando de su familia no iba a sentar bien al público cuya protección era su responsabilidad, y gran parte de la indignación resultante podría enfocarse y redirigirse a la llamada Comisión de Seguridad Pública que tenía un mano para taparlo. Sin embargo, necesitaría que Toshinori estuviera presente para eso, razón por la cual esperaba con tanto fervor su regreso de Island. Si alguien podía navegar con éxito y redirigir la ira y la desconfianza del público de ser proyectada en héroes profesionales en general a solo la burocracia que los gobernaba, era All Might. Su atención se desvió a su teléfono cuando recibió una llamada de Aizawa. Eso fue extraño. ¿Qué razón tendría el hombre para llamarlo a esa hora durante su campo de entrenamiento? Tomó otro sorbo de su té antes de contestar el teléfono. Aizawa, es bueno saber de ti, dijo con una sonrisa que cualquier persona en la habitación con él desconfiaría instantáneamente. Confío en que tenga un motivo para llamar a una hora tan intempestiva. Nezu se sentó y escuchó hablar a Aizawa, y su sonrisa se desvaneció lentamente. Pronto, la taza de té se cayó de sus patas flojas y se derramó por todo su escritorio. Cuando Aizawa terminó de hablar, Nezu estaba legítimamente gruñendo. No se molestó en colgar el teléfono antes de desatar un chillido salvaje y animal que resonó en todo el edificio. Cogió la taza del escritorio y se hizo añicos contra la pared cuando la quimera abandonó su asiento con una furia espumeante. Su pelaje estaba erizado y sus dientes absurdamente afilados que normalmente hacía todo lo posible por ocultar estaban al descubierto. Era hora de matar a All for One. Si el resto de la liga de villanos pereciera en el fuego cruzado, bueno, ocurrieron accidentes en su línea de trabajo. Se calmó brevemente de su furia salvaje, reuniendo la compostura necesaria para alcanzar el teléfono y hacer otra llamada. Cuando el hombre que buscaba contestó el teléfono, Nezu no se anduvo con rodeos. All Might, tiene 6 horas para regresar a Japón. Pero, el vuelo es de 8 horas, señor. Entonces será mejor que te pongas en movimiento. ¿Cuál es la emergencia, señor? La Liga de Villanos atacó nuestro campo de entrenamiento. El joven Izuku fue capturado. Hubo un breve e increíblemente tenso silencio en la línea, y luego Nezu escuchó lo que sonaba como un resoplido que acompañaba a un furioso grudido. Comprendido. Nezu colgó y golpeó el teléfono contra su escritorio. Esto no fue bueno. No fue nada bueno. Respiró hondo y repasó furiosamente lo que sabía de la situación para poder determinar cómo proceder. Sus estudiantes no resultaron ilesos, pero en su mayoría estaban a salvo, con la excepción de Mineta, que aparentemente se encontraba en estado crítico. Hubo 2 villanos detenidos y un villano muerto, reducido a cenizas. Eso dejaba a 2 posibles culpables, y aunque no necesariamente dejaría pasar a Todoroki para matar si fuera absolutamente necesario, el fuego aparentemente era negro y más caliente que cualquier cosa que alguien haya encontrado.
No, esto no era bueno. No fue nada bueno. Otra muerte de villano no era lo que ese chico necesitaba, ni por su salud mental ni por su imagen pública. Los detractores olían sangre en el agua y entraban en un frenesí para destrozarlo. La propia comisión podría incluso intentar tomar una libra de carne. Necesitaba hacer control de daños, y rápido. Aún más apremiante, necesitaba encontrar a Izuku. Si All for One tuviera en sus manos la peculiaridad de Izuku, también necesitaba informar a Inko de lo sucedido. Por primera vez en su vida, Nezu deseó que los humanos que habían experimentado con él simplemente lo hubieran matado antes de que pudiera escapar. Decir que Shota Aizawa estaba teniendo una mala noche sería como decir que la Tierra era redonda o que los impuestos eran un robo. Sus estudiantes habían sido atacados bajo su supervisión, y tener varios otros héroes profesionales en escena no ayudó en absoluto al resultado. Fue un ataque dirigido y enfocado de los villanos que estuvo infinitamente mejor planeado que el asalto de la USG. Estos villanos sabían lo que estaban haciendo y tuvieron éxito en su objetivo. Se llevaron a Midoriya, y también a Ragdoll. No había garantía de que Ragdoll siguiera viva dada la cantidad de sangre que quedaba en su última ubicación conocida. Más que nada, sus estudiantes estaban en peligro. Estaban entrenando para ser héroes, y él fue duro con ellos para fortalecer su determinación y prepararlos para los horrores de la profesión cuando finalmente se convirtieron en profesionales, pero eso no significaba que estuvieran listos para exponerse a esos horrores tan pronto. Eran héroes en formación, pero aún eran solo niños. Al igual que cuando Oboro fue asesinado. No tenía sentido reflexionar sobre otro fracaso suyo. Él ya tenía que lidiar con esto. Suspiró y se apoyó en la pared del edificio principal del campamento mientras los estudiantes que no estaban en camino al hospital se reunían y se consolaban unos a otros. Señora Aizawa. Escuchó que alguien se dirigía a él y se fijó en la forma alta y maltratada de Shoji que se acercaba con vendajes alrededor de uno de sus apéndices. Shoji, reconoció al chico. ¿Qué necesitas? ¿Sabes si Mineta estará bien? Preguntó, un temblor casi imperceptible en su voz que hizo que el corazón del maestro se encogiera. No se ve bien en este momento, comenzó Aizawa humildemente después de un breve silencio. Sin embargo, siguiendo tu relato de los eventos anteriores, Mineta es un luchador. Saldrá adelante, estoy seguro. Realmente esperaba que el chico lo hiciera. Eso alivió la tensión en los hombros de Shoji, aunque solo un poco. Parecía que el chico quería decir algo pero no sabía muy bien cómo expresarlo, por lo que Aizawa lo dejó reunir sus probables pensamientos tumultuosos. Hubo algo que dijo Mineta. Shoji finalmente habló, su volumen ahora más bajo que antes. No quería mencionarlo frente a todos los demás en caso de que otros estuvieran escuchando, pero necesito contártelo. ¿Qué es? Aizawa cuestionó, ahora un poco nervioso. A Shoji le creció un ojo en una de sus extremidades ilesas y miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando a escondidas antes de hablar. Dijo que Ojiro era un espía. El cerebro de Aizawa se estancó ante esas palabras. Literalmente no pudo procesar lo que acababa de escuchar durante varios segundos, y cuando finalmente lo hizo, sus ojos se estrecharon peligrosamente hasta convertirse en rendijas. Disculpe. Aizawa finalmente respondió con un gruñido bajo que exigía respuestas. Cuando le pregunté acerca de sus heridas, eso fue lo que dijo. No tuve la oportunidad de presionar al respecto. Ojalá lo hubiera hecho. Estaba empeñado en rescatar a Midoriya, por lo que nuestro enfoque estaba en otra parte, explicó Shoji malhumorado. Aizawa suspiró y se calmó. No, lo hiciste bien. Mineta saldrá adelante y encontraremos a Midoriya. Te lo prometo. Gracias por avisarme, me encargaré desde aquí. Shoji asintió y Aizawa colocó una mano en el hombro del chico. Todo estará bien. Vuelvan con los demás. Todos ustedes se necesitan ahora más que nunca. Cuando el chico partió y regresó con sus compañeros de clase, Aizawa gimió. Como si las cosas no pudieran complicarse más. Ojiro estaba entre los que fueron enviados al hospital, por lo que no pudo jalarlo e interrogarlo en el acto, lo que probablemente fue lo mejor dado su estado de ánimo. Tendría que hacer otra llamada a Nezu, pero dudaba mucho en volver a llamar al animal después de esa exhibición anterior. Luego, estaba el asunto de Kota. El niño estaba de vuelta a salvo bajo el cuidado de Mandalay, pero estaba claramente traumatizado. Aparentemente, la batalla entre Midoriya y Muscular, ¿por qué tenía que ser él de todas las personas?
Fue tan intensa que estimuló un despertar peculiar para su alumno que le permitió golpear absolutamente al villano en el suelo. Eso fue lo suficientemente aterrador por sí solo, pero lo que lo hizo aún más angustioso fue su descripción de los eventos después de que Muscular aparentemente se hundió por primera vez. El hombre se había levantado de la derrota como si fuera un zombi, quizás bajo la influencia de una peculiaridad secundaria o un desencadenante potencial. Kota dijo que agarró al niño por el cuello y lo sacudió, y luego no sintió nada. Él tampoco vio nada. Era solo un vacío negro según él. Luego, terminó tan rápido como comenzó, y se sintió bien, pero Midori ya sangraba y tenía quemaduras graves. Sin embargo, fueron las últimas palabras de Midori las que se quedaron con Kota. Bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos. Kota no sabía lo que eso significaba y todavía estaba tratando de darle sentido a todo lo que había sucedido, pero no era probable que lo hiciera pronto. Esas palabras, sin embargo, Aizawa no quería pensar en las implicaciones de esa declaración, ni esa declaración vería la luz del día por el bien de Midoriya si se salía con la suya. Solo hizo que encontrarlo fuera una prioridad aún mayor de lo que ya era. Habían pasado algunos días desde el ataque en el campo de entrenamiento y muchos de los estudiantes que fueron enviados a un hospital cercano aún estaban ingresados. Uno de esos estudiantes era Mineta, inconsciente y fuertemente vendado, conectado a máquinas que lo ayudaban a respirar. El niño necesitó una cirugía de emergencia para tratar su pulmón colapsado y su brazo roto, así como la pérdida de sangre. Actualmente estaba estable, afortunadamente, pero probablemente permanecería en el hospital por algún tiempo. Eso fue suficiente para tranquilizar significativamente a Shoji, y pasaba gran parte de su tiempo sentado al lado de la cama de Mineta cuando podía. Es cierto que no pensaba mucho en el chico cuando se conocieron y todavía no lo había hecho hasta este momento. Era inteligente y astuto, pero también era un lascivo desvergonzado, lo que puede haber puesto su astucia en una luz menos ideal ahora que lo pensaba. Estaría de acuerdo en que Midori lo expresó mejor en su pequeña charla. Sabía que no debería haber escuchado a escondidas, pero su curiosidad se apoderó de él. Quedó gratamente sorprendido con lo que escuchó, pero optó por esperar y dejar que la acción del chico hablara por él. Bueno, ciertamente lo hicieron unas noches más tarde. En general, se consideraba a sí mismo un juez decente del carácter, por lo que estaba feliz de que se demostrara que estaba equivocado en este caso. También diría que era una persona bastante indulgente. Teniendo una mutación fuerte como la suya, tenía que serlo, de lo contrario correría el riesgo de sucumbir al odio y perderse a sí mismo. Estaba contento de tener compañeros de clase y amigos en quienes confiar y hacer que su vida valiera la pena. Puede haber sido un poco melodramático, pero fue agradable confirmar que ya no estaba solo después de muchos de los momentos más oscuros que había experimentado en su vida antes de UA. Y sí, consideraba mucho a Mineta como un amigo. No vio que eso cambiara en el corto plazo. Allá había pasado por muchas cosas, pero este evento, si todos logran salir bien, probablemente solidificaría un vínculo que requeriría algo trascendental para desmantelarlo, como la posibilidad de que uno de ellos sea un traidor. Mantendría algunos pares de ojos en Ojiro. En la habitación al otro lado del pasillo no había más que caos. Setsuna Tokage estaba haciendo todo lo posible para calmar al furioso monstruo que tenía delante, y estaba necesitando toda su fuerza para apaciguar a dicho furioso monstruo cuando se encontró con un clip de una cabeza parlante de 10 centavos hablando mal de su amigo. Por contexto, las noticias sobre el ataque al campo de entrenamiento se difundieron y rápidamente atrajeron mucha atención de los medios. Si ese fuera el final, Setsuna habría estado agradecida. Sin embargo, la vida no era tan graciosa. El problema real era que Izuku Midori ya había sido secuestrado, y eso también atrajo mucha atención de los medios. Por alguna razón, mucha gente tenía mucho que decir sobre la situación más allá de la óptica de un estudiante héroe secuestrado por villanos. Era tan extraño que los expertos tuvieran tantas opiniones sobre su amiga específicamente en referencia a estar rodeada de villanos, tanto positivos como negativos. Ella sabía que él era algo famoso, pero la forma en que su puto secuestro se estaba volviendo sensacionalista hasta el infierno la molestaba seriamente. Yui Kodai, por otro lado, estaba manejando la situación significativamente peor. Setsuna, afortunadamente o no, quedó inconsciente por el ataque de gas de Mustard, por lo que estaba indispuesta para toda la situación. Yui, por otro lado, pudo obtener una máscara de gas de Yaoyorozu y permaneció consciente durante toda la prueba. Sin embargo, ella realmente no pensó que hizo uso de la ventaja.
La niña hizo todo lo que pudo para encontrar y proteger a sus compañeros de clase inconscientes, pero, a diferencia de Kendo, Tetsu y Awase, no vio ningún combate directo. Sin embargo, alguien que sin duda sí vio el combate directo fue Izuku. Ella supo que lo había hecho una vez que vio el brillante faro de fuego colorido que brillaba sobre el campamento. En ese momento, mirando la exhibición de la peculiaridad del chico y sintiendo vagamente algo del poder que irradiaba, supo que él estaba tratando de llamar y tranquilizar a todos y cada uno de los estudiantes en el suelo del bosque. Podía sentirlo diciéndole a ella y a todos los demás que todo iba a estar bien. Pero no estuvo bien. La gente estaba herida, Izuku se había ido, y algunas personas culpaban tanto a Oa por no proteger a sus estudiantes como a Izuku por ser un simpatizante de villanos, lo que sea que eso significara. El hecho de que uno de sus amigos fuera secuestrado por villanos que intentaban matarlo y luego un gilipollas pomposo con un peluquín de mierda pudiera aparecer en la televisión en vivo para decir mentiras descaradamente sobre él casi hizo que Yui atravesara el televisor de la habitación del hospital. Solo porque quería ayudar a las personas que la sociedad dejaba atrás no lo convertía en un maldito simpatizante de los villanos. Setsuna estuvo de acuerdo y no la culpó exactamente por su arrebato, pero destruir la televisión era un proyecto de ley que no necesitaban. No puedo soportar esto, gruñó Yui, la vista del ceño fruncido en su rostro normalmente estoico era tan extraño para su amiga de cabello verde. Izuku está en algún lugar probablemente siendo torturado o algo peor, y aquí estamos sentados con los pulgares en el trasero esperando que suceda algo. Me niego a hacer eso de nuevo. Sabía que era irracional, ya que mantener a salvo a sus compañeros de clase era tan heroico como luchar directamente contra los villanos, pero no pudo evitar criticarse a sí misma por no hacer más. Tal vez podría haber ayudado a Kendo y Tetsu contra el villano esparciendo el gas, derribándolo más rápido y dando más tiempo para prevenir potencialmente la captura de Izuku. Ella ni siquiera sabía que él era su objetivo, pero aún así debería haber podido hacer algo, ¿verdad? Y bien. La forma en que Yui comenzó a temblar estaba comenzando a alarmar a Setsuna. Rápidamente cerró la distancia y envolvió a la niña en un abrazo. Estaba claro que el peso de la situación estaba golpeando duramente a la chica normalmente imperturbable, y estaba sacando a relucir un lado expresivo de ella que normalmente no mostraría tan abiertamente. Adyacentemente, esto podría haber sido lo más que Setsuna había escuchado hablar a Yui en una sola sesión. Era casi inquietante. Tenemos que hacer algo, dijo Yui cuando había comenzado a calmarse. Tenemos que encontrarlo. Tenemos que rescatarlo. Voy a rescatarlo. Setsuna se apartó y miró fijamente a su amiga. La resolución que rebosaba en sus ojos cerúleos se encontró con la incredulidad y la preocupación en el par verde oscuro de Setsuna. Yui, esto es una locura, subrayó Setsuna. ¿De verdad has pensado en esto? Me voy contigo o sin ti, Setsuna, declaró firmemente Yui. Izuku fue su primer amigo en la UA. Hacer amigos siempre fue difícil para ella debido a su naturaleza generalmente reservada y su disposición bastante estoica. La gente se sentía intimidada, desanimada o simplemente la miraba por cualquier motivo. Mientras tanto, Izuku la aceptó fácilmente con todas sus excentricidades, y ni siquiera se necesitaron muchas palabras de ninguna de las partes para forjar un vínculo rápido y fuerte. Siempre lo apreciaría por eso, y no lo vería en peligro si hubiera algo que pudiera hacer al respecto. Lo sé, y estoy dentro, no se equivoquen, aseguró Setsuna. Solo necesito saber que has pensado en esto por más de 30 segundos. ¿Importaría si lo hubiera hecho? Mi decisión no habría cambiado. Supuse, suspiró Setsuna. Aún así, es necesario un plan si queremos tener una maldita esperanza de encontrarlo. ¿Por dónde empezaríamos a buscar? Awase dijo que ayudó a Yaoyorozu a poner un rastreador en la criatura que trajeron los villanos, respondió Yui, y Setsuna se dio cuenta de a dónde iba. Podemos empezar por ahí. ¿De verdad crees que ella ayudaría? Preguntó Setsuna. Vale la pena intentarlo, Yui se encogió de hombros. La cabeza verde asintió y le dio a su amiga una mirada seria. No podemos decirle a nadie en nuestra clase sobre esto. Itsuka nos estrangularía con sus grandes manos. Probablemente lo mereceríamos. Todavía no cambia mi decisión. Hacer cosas estúpidas por las razones correctas, ¿eh? ¿Qué diablos pasa con ustedes, cabezas verdes, y nunca me dejan vivir eso? Esto significa que le pedirás a Yaoyorozu que te haga otro receptor, ¿no?
Ida le preguntó al trío de Ochako, Bakugo y Shoto frente a él mientras el resto del 1A, menos unos pocos. Toru y Hiro todavía estaban inconscientes, y Ojiro y Aoyama estaban observaban en un tenso silencio. Curiosamente, estaban en la habitación de Yaoyorozu, y ella también estaba despierta y observando la interacción en silencio. ¿Qué pasa si lo hace? Preguntó Shoto. ¿Oso no significó nada para ti? Y Ida siguió con un grudido. ¿No significó nada para ti? Shoto lo desafió con calma. Y Ida apretó los dientes y apretó los puños. Deberíamos escuchar lo que dijo All Might y dejar esto en manos de los profesionales. Este no es el momento para que nos involucremos y potencialmente empeoremos las cosas. A la mierda eso. Bakugo gruñó, dando un paso adelante para mirar a Ida. Yo lo tenía. Estaba a mi alcance y todo lo que teníamos que hacer era correr, y aún así lo perdimos. No voy a rendirme tan jodidamente fácil. Estábamos en su guarida, y Ida, suplicó Chaco mientras hacía señas con las manos. Estábamos así de cerca de rescatarlo. No podemos simplemente rendirnos cuando sabemos dónde posiblemente esté retenido. Pero, comenzó Ida, pero Chaco lo interrumpió con fuego en los ojos. No me quedaré de brazos cruzados mientras mi mejor amigo se pudre en manos de villanos. Me niego. Él haría lo mismo por nosotros. Él ha hecho lo mismo por nosotros, agregó Shoto, girando el cuchillo aún más en Ida. Además, los villanos que atacaron el campamento estaban tratando de matar a algunos de nosotros, pero se llevaron vivo a Midoriya. Lo que no sabemos es qué quieren con él y cuánto tiempo lo dejarán vivir. Ese hilo inquietante provocó un tira y afloja entre varios miembros de 1A que finalmente se fue en círculos y solo sirvió para frustrar a Bakugo incluso más de lo que nadie creía posible. Escuchen, habló Tsu, cortando las peleas y ganando la atención de la habitación. Todos estamos sorprendidos de que Izuku nos haya sido arrebatado, pero tenemos que ser racionales al respecto. No importa cuán nobles sean nuestras intenciones, no podríamos llamarnos héroes si salimos e intencionalmente violamos la ley para tratar de encontrar a los malos. Seríamos vigilantes en el mejor de los casos. La habitación quedó en silencio ante eso. Nadie podía refutar el punto, y definitivamente era algo importante a considerar. Estoy bien con eso, dijo Shoto con bastante franqueza. Y o tal vez no. Yo también, agregó Kirishima, recibiendo miradas de sorpresa de varios de sus compañeros de clase, especialmente de Mina y Bakugo. Mira, todo lo que sé es que mis amigos estaban en peligro en el campamento, y yo me quedé al margen y no hice nada. Nuestro representante de clase caería sobre su espada por cada uno de nosotros en esta sala sin pensarlo dos veces. Si no lo hiciera hacer lo mismo por él cuando estaba en mi poder a pesar de lo que dice la ley, ¿cómo podría llamarme hombre? Por lo que sea que valga, la madre de Midoriya estaba con All Might y el detective cuando les hice el receptor, decidió hablar Yaoyorozu, llamando la atención de todos. ¿Cómo estaba ella? Sorprendentemente, fue Bakugo quien preguntó en un tono apagado que sorprendió a la mayoría de la clase. Ella es, aterradora, respondió con un escalofrío. Ella fue muy amable conmigo y me apoyó absurdamente cuando traté de disculparme con ella por no tener más que un simple rastreador para ayudar en la búsqueda, pero parecía lista para quemar el mundo para encontrar a su hijo. Ya veo dónde él lo obtiene de. Sensei da miedo cuando quiere serlo, murmuró Chaco, e incluso Bakugo no pudo evitar estar de acuerdo internamente. Mi punto es que no me extrañaría que cazara a los secuestradores de Midoriya y los desmantelara ella misma para recuperar a su hijo, continuó, y todos estaban prestando atención. Sin embargo, no debería tener que salir de su retiro para hacer eso. ¿No somos la próxima generación de héroes profesionales? ¿No debería ser nuestro trabajo manejar estas situaciones y no depender de nuestros predecesores? La habitación volvió a quedar en silencio mientras sus palabras se asimilaban, y después de una breve pausa, Yaoyorozu continuó. Incluso All Might se ha ralentizado recientemente. Él trata de ocultarlo, pero es obvio para cualquiera que preste atención. All Might no existirá para siempre, y en algún momento, la próxima generación tendrá que tomar la iniciativa. Holgazanear en su ausencia. Es por eso que, incluso si se trata de vigilantismo, haré otro receptor y me uniré a ustedes para rescatar a Midoriya. La sonrisa salvaje de Bakugo finalmente se mostró, y se le unió una sonrisa con dientes de Kirishima y una sonrisa agradecida de Ochako. Además, si hubiera habido alguien más en esta sala en su posición, no tendríamos esta discusión en primer lugar.
Mi gorilla ya se habría ido, terminó Yaoyorozu mientras creaba el receptor más nuevo. ¿Alguien más se une a nosotros? Shoto preguntó a la habitación, y todos se sorprendieron cuando la puerta de la habitación del hospital se abrió. Estamos dentro, dijo Setsuna Tokage entrando con Yui Koda siguiéndolo. La cabeza de Setsuna flotaba y presionaba contra la puerta antes de regresar a su cuello, lo que indica que estaba escuchando a escondidas la reunión improvisada. Naturalmente, muchos en el 1A estaban muy confundidos por los invitados sorpresa, así como por su declaración de querer unirse a la búsqueda. Disculpe, ¿pero qué negocio tiene con mi gorilla? Iida preguntó a los dos recién llegados. Mi gorilla es jodidamente genial, respondió Setsuna sin rodeos. Si todos planean salvarlo, nos uniremos a ustedes. Hace las cosas más fáciles. Si ellos están dentro, entonces yo también estoy dentro, declaró Kaminari. Lo mismo aquí, agregó Mina. Vamos a rescatar a nuestro Rainbow Comet. Cuenta conmigo, Shoji habló rápidamente. Dark Shadow y yo también nos uniremos a la caza, agregó Tokoyami. Iré, chiquita, dijo Tsu, captando la atención de Ochako. ¿Tsu? Preguntó ella, la verdadera pregunta no fue formulada. Solo quería estar segura de que todos estábamos en la misma página acerca de que se trataba de vigilantismo, explicó. Iba a acompañarlo de todos modos. Izuku es mi amigo, y todavía le debo el USG. Ochako asintió con una sonrisa, luego se volvió hacia la persona que quedaba en su grupo de amigos cercanos. Iida. Iida suspiró con la cabeza gacha antes de encontrarse con la mirada de Ochako. Iré, aunque solo sea para asegurarme de que todos permanezcan a salvo y ilesos mientras rescatamos a nuestro amigo. Así, las fichas de dominó cayeron y todos en la sala acordaron buscar a su compañero de clase y amigo capturado. Incluso Koda, por lo general silencioso y tímido, estaba a bordo para rescatarlo, conmovido por la apasionada súplica del vicerepresentante de convertirse en los zapatos que Olmigt eventualmente dejaría atrás. Los 16 estudiantes estaban de acuerdo. Se mudarían esa noche. Izuku había estado flotando apáticamente durante su tiempo en el vacío. Estaba consciente, pero no podía moverse mucho por alguna razón. Simplemente podía contemplar el fuego azul debajo de él que traía el único color a la oscuridad en blanco del reino que había estado habitando. Podía reconstruir dónde estaba y por qué estaba allí, pero era diferente a la última vez que ingresó al dominio de Matatabi cuando sus llamas azules se manifestaron por primera vez. En ese entonces, estaba en tierra firme con los otros vestigios y simplemente navegó alrededor de las llamas azules. Esta vez, el suelo estaba cubierto de ellas, y si no se estuviera acostumbrando al frío de la muerte cada vez que brotaban las llamas azules, estaría temblando. Hola de nuevo, la voz desafortunadamente familiar del felino Shinigami resonó en sus oídos. Izuku no podía ver físicamente a Matatabi a su alrededor a pesar de escuchar su voz. No me verás esta vez, respondió el segador como si ya supiera lo que estaba pensando. Sí. Puedo escuchar tus pensamientos, ¿recuerdas? Correcto. Izuku no tenía privacidad en ningún lado. Exactamente, confirmó Matatabi, e Izuku solo pudo escuchar la sonrisa de Cheshire sin siquiera tener que verla. Para abordar sus inquietudes anteriores, este es el mismo reino que visitó anteriormente. Puedo transformar mi dominio como quiera. Me pareció apropiado si se sintiera como si estuviera flotando en el limbo dadas las circunstancias de su presencia. Entonces, ¿un dios de la muerte real lo estaba jodiendo por mierda y risitas? En tantas palabras, sí. Fantástico. Solo quería saber si había cambiado su vida por la de Kota y haber terminado con esta interacción. Oh, no, no te escapas tan fácilmente. Desafortunadamente, el alma del joven acababa de llegar aquí cuando usaste mi fuego, por lo que no alcanzaste demasiado para recuperarla. Eso significa que no entiendo. Para torturar y deleitarme con tu esencia todavía, pero llegará tu momento, puedes estar seguro. Solo significa que estarás atrapado conmigo aún más antes de que pueda divertirme. Absolutamente maravilloso. Esta fue precisamente la espléndida llamada de atención que necesitaba después de ese roce igualmente maravilloso con muscular. Oh, cierto, musculoso. Sí, musculoso, de hecho, se rió Matatabi. Realmente debería agradecerte por entregarme otra alma de una manera tan grandilocuente. Realmente tienes un don para lo dramático. Vete a la mierda. Puedes intentar racionalizarlo como quieras, pero no puedes ocultarme la verdad.
Matar al Sludge Villain puede haber sido un accidente genuino, pero no hubo nada accidental en Muscular. Para. Querías que sufriera. Querías que ardiera. Por favor, deje. Dejaste que la ira y el odio de los que sigues huyendo te consumieran para vengarte del chico, y se sintió bien. Izuku quería llorar. Quería gritar. Matatabi no se equivocó en lo más mínimo, y eso fue lo peor. Quería salir de este falso limbo y alejarse a la tortura por cualquier medio. Si Izuku pudiera suicidarse en ese momento sin otra razón que liberarse del limbo y terminar este tiempo con Matatabi más rápido, lo haría sin pensarlo dos veces. No tenía idea de cuánto tiempo había estado allí y no tenía ningún deseo de quedarse más tiempo. Basado en tu asqueroso y mortal concepto del tiempo, has estado fuera por unos días. Como dije anteriormente, restaurar una vida te deprimirá por un período de tiempo y te dejará a merced de tus enemigos. En cuanto a cuándo puedas irte, bueno, puedes hacerlo en cualquier momento. No te voy a tener como rehén aquí, después de todo. ¿Y qué? Siempre has sido libre de irte. Era simplemente una cuestión de despertar. El chico no necesitó más incitación. Izuku se despertó sobresaltado justo a tiempo para ser golpeado en la cara por un hombre parado sobre él. La mano estaba caliente, y en gran parte morada. No, su piel solo estaba profundamente quemada y sujetada con grapas. El hombre tenía cabello negro y ojos penetrantes de color turquesa que eran demasiado familiares para que Izuku se sintiera cómodo. Bueno, mira eso, la bella durmiente finalmente se unió a nosotros, gritó el hombre, su tono más seco que el Sahara. Bien, tal vez finalmente dejes de abofetearlo para que se despierte, respondió otra voz, e Izuku reconoció a esta. Justo como pensaba, Tomura Shigaraki apareció a la vista, apareciendo al lado del otro hombre. Fue entonces cuando Izuku finalmente echó un vistazo a su alrededor. Estaba en un bar con otros 9, y a cargo del bar estaba el villano Warbigay de la USG. Mirando más allá de él, vio a un hombre con un traje negro de cuerpo completo y otro hombre con una máscara, un sombrero de copa y una gabardina que no reconoció. Sin embargo, reconoció a los demás en la habitación. Los dos villanos que aparecieron y atacaron a las Pussycats estaban presentes, el hombre Gecko en el cosplay de Stein estaba prácticamente echando espuma al verlo por alguna razón, y también lo estaba la chica rubia que lo siguió y lo atacó en el callejón que una noche. La forma en que sus ojos se iluminaron cuando vio que él estaba despierto lo sobresaltó, y no estaba preparado para que ella se abriera paso entre todos para aparecer a su lado y abrazarlo a través de sus ataduras. Ah, claro, estaba atado a una silla, y aparentemente tenía esposas resistentes que suprimían las peculiaridades. Eso fue fantástico. Abajo, Toga, ordenó Tomura, y ella gimió. No quiero, negó con petulancia. Una pequeña parte de ella se sentía tan segura en su presencia, y ni siquiera sabía por qué, pero su mente actualmente confundida lo atribuía a amar lo lindo que se veía todo ensangrentado. Como tal, ella se acurrucó contra él aún más cerca. La acción provocó algo de fricción en las vendas que aparentemente cubrían sus brazos. ¿En serio? ¿Qué diablos le pasó en el tiempo que estuvo fuera? Y un poco de sangre comenzó a sangrar. Toga se quedó quieta ante la vista, y sus pupilas se dilataron. Antes de que Tomura pudiera arrebatársela, pasó el pulgar por la sangre y se la metió en la boca, aparentemente entrando en un estado de felicidad mientras se chupaba el pulgar. Bueno, su adicción claramente no ha mejorado, pensó Izuku para sí mismo. Espero que su estado mental no se haya degradado también. Cuando Tomura finalmente apartó a Toga, Izuku miró los vendajes que no solo estaban en sus brazos sino también en su rostro. Sin duda tenía quemaduras graves debajo, pero no podía determinar por qué la liga buscaría curarlo. Mirando más allá de su condición, se volvió a concentrar en estar sujeto a una silla y las esposas supresoras de peculiaridades en las que estaba atrapado. Suspiró internamente. Probablemente podría sobrecargarlos y escapar de ellos si realmente lo intentara, pero la cantidad de energía que se necesitaría para hacerlo en comparación con la cantidad que tenía no haría que el intento valiera la pena. Eso era lo divertido de los puños antimanchas. El nombre era literal, ya que solo suprimían la capacidad del usuario para usar su peculiaridad de manera eficiente en lugar de anularla por completo. La tecnología aún no había llegado al punto en que el factor de peculiaridad de una persona pudiera pacificarse sustancialmente sin la ayuda de una meta peculiaridad adecuada.
Como era de esperar, funcionaron mucho mejor en emisores y peculiaridades de transformación que en mutaciones, ya que era difícil adormecer la fuerza innata sin restricciones o tranquilizantes aún más fuertes. Es por eso que normalmente solo se usaban durante el transporte de criminales y por qué Tartarus renunció a usarlos en prisioneros por completo a favor de métodos mucho más eficientes para disuadir el uso de peculiaridades, aunque no sabía exactamente cuáles eran esas medidas. Nezu no tenía esa información, desafortunadamente. Se preguntó ociosamente dónde los había vendido en el mercado negro, y finalmente se le ocurrió que Nezu tenía un par. ¿Por qué diablos casualmente tenía un par de esos para usar en el entrenamiento/educación inicial de Izuku? Fue abofeteado, literalmente, fuera de sus cavilaciones por el hombre quemado que le lanzaba una mirada molesta. Deja de murmurar, gruñó. Es molesto. Izuku recibió la mirada turquesa del hombre con una mirada cansada antes de escupir en la cara del hombre, provocando un ataque de risa escandalizada de algunos en el bar. Izuku pudo haber estado sentado en el vientre de la bestia, pero eso ciertamente no significaba que sería comida. Dabi, sorprendentemente, no tomó represalias. De hecho, solo sonrió. Debería haber esperado eso. Supongo que incluso el faro en la oscuridad tiene sus límites. La ausencia de muscular es prueba suficiente de eso. Y así, el estado de ánimo de Izuku empeoró aún más. Desde intentar rescatar a Kota de muscular y ver al niño morir frente a él hasta volverse loco por un dios de la muerte durante días y días por su descenso a la justicia de sangre por sangre, Izuku estaba tan exhausto física y mentalmente. No tenía la paciencia, la voluntad o el deseo de lidiar con un imbécil de retazos que lo pinchaba, pero las lecciones que aprendió en su tiempo con la señora Hoke volvieron a él. Ella le dijo en términos inequívocos que algunas personas se esforzarían por meterse en su piel y hacerle comprometer sus principios solo por la victoria moral. No podía dejar que este imbécil tuviera esa victoria sobre él. No volvería a ceder a su ira. ¿Qué? Nada que decir. Dabi continuó con sus intentos de irritar a Izuku. Estoy demasiado lejos en la oscuridad para recibir una mano amiga. Estoy demasiado roto y sucio para cantar Kumbaya. Aparentemente, era musculoso, y estoy dispuesto a apostar que la mayoría de los demás en esta sala con sangre en sus manos son también. Izuku continuó encontrándose con la mirada del hombre de frente, sin retroceder por un momento. El silencio que siguió fue extremadamente tenso, lo suficientemente tenso como para que Tomura casi decidiera intervenir. Sin embargo, no tuvo la oportunidad. Esos ojos parecen muy familiares, finalmente habló Izuku, tomando a Dabi y a los demás con la guardia baja con la desviación aleatoria, pero la forma en que los ojos de Dabi se entrecerraron peligrosamente le dijo a Izuku que tocó un nervio con éxito y arrebató la ventaja de la interacción. Tu piel está realmente quemada y tus manos echan humo, así que deduzco que tienes algún tipo de peculiaridad de fuego, pero tu cuerpo no puede manejarlo, observó Izuku con un tono burlón. ¿Realmente te hace preguntarte? El fuego azul se encendió en las palmas de Dabi, y Tomura finalmente intervino antes de que las cosas pudieran escalar. Suficiente. ¿Te has divertido, Dabi? Tenemos negocios reales que atender. El turquesa y el verde permanecieron en su resplandor durante otros 10 segundos. Entonces, Dabi se burló y se alejó, tomando asiento en el otro extremo de la barra. Tomura suspiró y acercó una silla, colocándola directamente frente a Izuku y sentándose para mirarlo a los ojos. No se dijo nada durante otro largo momento. Mientras tanto, los otros ocupantes de la habitación permanecieron en silencio, la mayoría de ellos curiosos sobre el significado de este objetivo final para su líder. Les dio al niño como objetivo para su invasión del campamento, pero en realidad nunca explicó por qué lo quería tanto. Te dije que no te demoraras mucho en tu decisión, primo, le dijo Tomura. Los ojos de casi todos se abrieron ante esa revelación. Incluso las manchas amarillas de forma amenazadora de Kurohiri se ensancharon, ya que no estaba al tanto de esta información. Sin ser visto, All for One también estaba escuchando, y estaba particularmente inquieto. Nunca le dio a Tomura esa información, y el hecho de que la tuviera y la estuviera usando activamente era preocupante. Haría que sus planes para el joven fueran más molestos. De vuelta en el bar, la única persona cuyos ojos no aumentaron de tamaño fue Izuku, y Tomura se dio cuenta de eso. No pareces tan sorprendido, comentó Tomura. Tuve una corazonada, admitió Izuku. Hace un tiempo, me enteré de que incluso tenía un tío en primer lugar.
Aparentemente, murió en un percance relacionado con una peculiaridad, al igual que el resto de su familia. Todos quedaron reducidos a polvo. Sucedió hace unos 15 años. Y pareces tener alrededor de 20 años. Eso estaría en línea con una posible manifestación peculiar. Tomura sonrió y rió secamente. Pensé que eras un chico inteligente. Izuku se encogió de hombros. Era bastante improbable, pero no era totalmente imposible, así que no lo descarté. Sin embargo, tenía otros asuntos ocupados en mi mente. Como la oferta, espero, se dirigió Tomura de nuevo. Izuku miró los ojos rojos y brillantes de Tomura a través de su cabello pálido y despeinado. ¿Me ofreciste un lugar en la Liga de Villanos solo porque somos parientes? Eso provocó que otra ola de sorpresa se apoderara de los ocupantes del bar, y se produjo una serie de reacciones. Spinner casi sonrió ante la idea de elegir el cerebro de uno de los elegidos de Stein. Toga también estaba radiante, ya que podía tenerlos cerca todo el tiempo para compartir su amor y sacarla de su miseria. Davi ya estaba reconsiderando si la liga realmente podría ayudarlo a hacer realidad sus ambiciones, pero optó por permanecer en silencio y seguir observando cómo se desarrollaba la situación. Los demás en la sala tenían menos interés en la revelación, ya que Tuice y Mr. Compres no estaban demasiado interesados en Izuku de una forma u otra. Sin embargo, Magne lo vigilaba de cerca, ya que cualquier adolescente capaz de pelear y matar a alguien como Muscular era inherentemente una amenaza. Si él no estuviera explícitamente de su lado, y, como mocoso héroe, no lo estaría, sería mejor para todos a largo plazo si simplemente estuviera muerto. Mientras que el resto de la liga tenía sus propios pensamientos individuales sobre la situación, Tomura se reclinó en su silla y juntó los dedos. No mentiré y diré que no jugó un papel, tarareó Tomura. Sin embargo, había mucho más. Cuando te perseguí en el centro comercial, no sabía si al final de esa conversación te iba a matar o no. Cuando descubrí que eras pariente a ellos, a mí, y el hecho de que tú quieras ser un héroe como ella. El puro veneno con el que unió esas palabras incluso podría ser saboreado por All for One a través de la pantalla. Necesitaba saber si eras como todos los demás, dijo finalmente Tomura. Necesitaba saber si eras un desperdicio como todos esos otros héroes que sostienen esta sociedad rota. La sonrisa oscura de Tomura regresó. Y no lo eras. Eres diferente. Ves el mundo por lo que es en lugar de lo que te resulta más cómodo aceptar, y en realidad quieres arreglarlo a tu manera, al igual que el resto de nosotros aquí. Esa convicción tuya de salvar a aquellos perdidos en la oscuridad que han sido abandonados por nuestra sociedad sobrehumana en realidad podría valer algo. Simplemente podría valer la pena preservarla. ¿Hablas en serio sobre esto?, dijo Izuku después de una larga pausa, casi pidiendo una confirmación final. Como un ataque al corazón, asintió Tomura. Y antes de que digas que quieres ser un héroe, te recordaré que no necesitas ser un héroe para ayudar a las personas. Ciertamente no necesitas ser un héroe para ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Demonios, es posible que ni siquiera entres en contacto con esas personas si eres un héroe. ¿Realmente quieres que me una a ti?, observó Izuku. Simplemente no me gusta ver el potencial desperdiciado en un mundo que podría usar mucho más, respondió Tomura encogiéndose de hombros. Si eso significa que tengo que alejar a mi prima de los actos heroicos, demándame. Interrumpió un Spinner algo nervioso. Estaba tan sorprendido por la revelación de que eran primos como todos los demás, y realmente no quería entrometerse en la primera reunión de su amigo con un miembro de la familia perdido hace mucho tiempo, pero sintió que tenía algo para contribuir con la dirección. Iba la conversación. ¿Qué pasa, Spinner?, preguntó Tomura, levemente molesto por la interrupción de su argumento de venta. Es un verdadero héroe, uno de los únicos verdaderos que existen. En un mundo poblado por inmundicias disfrazadas de modelos, él y el hijo de Endeavour fueron reconocidos directamente por Stein, dijo Spinner un poco más alto ahora. El ceño fruncido de Abby se oscureció aún más ante la mención de Endeavour y su bastardo de niño dorado. ¿Cuál es tu punto?, preguntó Tomura. Bueno, ¿no sería mejor si se quedara en el sistema de héroes y drenara el pantano desde adentro? ¿No sería eso un mejor sistema si personas como él estuvieran liderando la carga?, propuso Spinner. ¿Qué te hace pensar que drenar el pantano sería factible sin un cambio sistémico masivo o una agitación social completa? Es por eso que estamos todos aquí en primer lugar, respondió Tomura. ¿Qué diablos lo convierte en un verdadero héroe?, Davi escupió.
Tenía más que suficiente de esta absurda mamada del mocoso héroe de 10 centavos por docena. Él es solo una nueva piel de la misma basura que siempre vemos, solo que con más palabras convincentes. Dice esa tontería idealista acerca de llegar a los oprimidos y ser una fuente de luz para aquellos perdidos en la oscuridad. Sin embargo, él no está por encima de matar a esos quien toma el sol en la oscuridad cuando es conveniente, o el señor Compres tiene que recordarles a todos la pila de cenizas y fibras musculares junto a las cuales encontró al mocoso inconsciente. El señor Compres se estremeció al recordar la espeluznante escena con la que se topó momentos antes de que un niño lo golpeara debajo del cinturón. Spinner apretó los dientes, pero no pudo refutar el punto. Él plantea un punto válido, comentó Tomura después de volverse hacia Izuku. Esta es la segunda instancia en la que matas a alguien cuando te enfrentas a la liga. Es un poco incongruente con tu declaración de misión. Por supuesto, Izuku sabía que el elefante en la habitación tendría que ser abordado en algún momento, y parecía que Dabi sería el más insistente al respecto. El bastardo realmente estaba trabajando en su último nervio. Lo que sea. Si quisieran una respuesta honesta, la obtendrían. Estaba demasiado cansado para medir cuidadosamente las palabras. Si estás dudando y preguntando si me arrepiento de haberlo matado, no lo hago. La franqueza de la admisión los tomó a todos por sorpresa. Ninguno de ellos esperaba que simplemente saliera y lo dijera. No es muy heroico de tu parte, comentó Tomura, aunque era difícil saber si estaba realmente molesto por la pérdida de muscular en primer lugar. Izuku se rió entre dientes, pero fue sardónico en el mejor de los casos y careció de alegría. Sí, bueno, no soy un dechado, Tomura, y nunca pretendí ni quise serlo. No soy Olmigt. No soy un símbolo de paz ni un heraldo de la justicia justa. Solo quiero ayudar a la gente. La vida de un niño de 5 años estaba en peligro, e hice todo lo posible para protegerlo. No agregó que en realidad no había logrado proteger a Kota y que solo había reducido a muscular a cenizas después del hecho. Ya no importaba. Comprensible, reflexionó Tomura. Aún así, debes ser consciente de que no todos quieren ser ayudados, y no todos pueden ser salvados. Demonios, si la redención realmente existe, hay muchos que están tan lejos que están prácticamente en otra galaxia. Entonces, lo menos que puedo hacer es tratar de entenderlos, se encogió de hombros Izuku. ¿Consuelo frío antes de matarlos? No debería tener que llegar a eso. Y sin embargo, aquí estamos. Izuku apretó los dientes y una larga exhalación escapó de sus fosas nasales. De hecho, aquí estamos. Tomura suspiró. Bueno, Stein al menos tenía razón en una cosa. No eres falso, incluso si la realidad de nuestra sociedad ya te está golpeando. Tu realismo es la razón por la que vale la pena mantenerte cerca. Izuku solo le ofreció al hombre un gruñido evasivo a cambio. Es suficiente, Tomura, dijo una voz desde el monitor en la habitación con ellos, y todo el cuerpo de Tomura se puso rígido. Nuestro tiempo puede ser limitado. Kurohiri, tráeme al niño. Izuku estaba confundido por la nueva voz. No estaba familiarizado con eso, y no sonaba como si viniera de ninguna de las 8 personas en la habitación. Espera, ¿no había otros 9 en la habitación con él? ¿Por qué solo había estado haciendo un seguimiento de 8 todo el tiempo? Fue entonces cuando finalmente notó la figura que había estado sentada en silencio y observando en una cabina bastante discreta. Los ojos verdes se posaron en una cortina de cabello rojo y se encontraron con un par de violetas evaluadores. La sangre de Izuku se heló, y el hombre le envió una pequeña y espeluznante sonrisa. El hombre del centro comercial fue miembro de la liga todo el tiempo. No solo eso, sino que presumiblemente también fue quien mató al señor Abraham y robó el invento del profesor Schnield. ¿Significaba esto que la liga estaba en posesión del dispositivo? Más importante aún, no fue él quien habló. Si ninguna de las 9 personas en la habitación fue la que se dirigió a Tomura, entonces solo quedaba una posibilidad. Mientras Izuku navegaba internamente por la tormenta de pensamientos, Tomura guardó silencio ante la orden de All for One, y Kurohiri miró hacia el joven con genuina preocupación. Había hecho todo lo posible para mantenerse al margen del resentimiento claramente enconado del hombre por su sensei y benefactor, y generalmente logró el trabajo de no revolver la olla. Sin embargo, Kurohiri podía sentir en sus huesos que All for One interrumpiendo una conversación que Tomura claramente esperaba tener con el estudiante héroe no terminaría positivamente. No, gruñó Tomura, y Kurohiri retrocedió unos pasos preventivos simplemente como precaución.
Mi primo y yo estamos teniendo una gran conversación y no habíamos terminado. Él no irá a ninguna parte. Para la mayoría de los ocupantes de la habitación, hubo un breve pero preñado silencio después de la flagrante desobediencia de Tomura contra quienquiera que hablara a través de la pantalla. El silencio no fue del todo breve para Kurohiri. Fue una eternidad parado sobre alfileres y agujas mientras esperaban que el inevitable aura sofocante de su sensei echara raíces. Dije que es suficiente, Tomura, insistió All For One con una medida de autoridad entrando en su tono para no dejar más debate. Y no recuerdo haberte preguntado nada, sensei. Se queda aquí mismo. La pura audacia de su pretendido sucesor habría sido encomiable para el supervillano de siglos de antigüedad si no hubiera impedido su adquisición de One for All. Izuku de repente comenzó a arrojar un líquido espeso y negro de su boca que pronto lo alcanzó a él y a la silla en la que estaba atado por completo antes de desaparecer por completo. Ordenar a Kurohiri que le enviara al niño era simplemente una formalidad, ya que se lo llevaría con o sin el consentimiento de Tomura. El furor proveniente del joven le dijo que todavía sabía más que nadie cuál era el orden jerárquico. Recuerda tu lugar, Tomura Shigaraki, no sea que me parezca oportuno recordártelo personalmente. La silla fue depositada de nuevo en el suelo con un sonido metálico, e Izuku rápidamente miró a su alrededor para familiarizarse con su entorno. Deseó no haberlo hecho, ya que una de las primeras cosas que vio fue una serie de tinas con cerebros expuestos que sobresalían y reconoció que era Nomu. Acostada en una camilla junto a las tinas estaba una mujer descartada con cabello largo y verde en quien reconoció instantáneamente que era Radori. Volviendo su mirada a la otra persona en la habitación con él, lo puso cara a cara con el hombre sobre el que Nezu le había advertido explícitamente. Era el hombre a quien Olmigt había dedicado su vida a destruir. Fue el hombre que llevó a su abuela a renunciar a sus hijos por su seguridad, prácticamente poniendo en marcha los eventos de su vida y la de Tomura en primer lugar. Frente a él estaba All For One con un traje a la medida y una máscara intrincada que tenía varios tubos en la base que parecían actuar como un respirador. Se veía tan imponente como Izuku imaginaba en sus sueños de vengar a su familia. Izuku Midoriya, o debería decir Izuku Shimura. El hombre comenzó con una sonrisa invisible. En cualquier caso, he estado esperando bastante tiempo para conocerte en persona, y me alegro de que finalmente podamos tener este momento juntos. No puedo decir exactamente que el sentimiento sea mutuo, escupió Izuku. Oh, me imagino que no lo sería. Sin duda, Olmigt te había informado sobre mí cuando se dio cuenta de su fracaso. Estoy seguro de que asumió durante mucho tiempo que también logró matarme, ¿no es así? Supongo. ¿Por qué me preguntas a mí y no a él? Eres el portador más nuevo, por supuesto. ¿Por qué no te informaría de mí? Oh, así que eso se trataba. Jodidamente estelar. Izuku soltó el suspiro más sufrido que jamás había experimentado y miró al hombre que tenía delante con la mirada más seca que pudo reunir. En este momento, estaba positivamente sobre todo y no podía reunir la voluntad para entretener las maquinaciones superfluas del supervillano. Sin que ninguno de los dos lo supiera, el audio de la sala seguía encendido, por lo que el resto de la liga en el bar escuchaba todo. ¿De verdad crees que poseo One for All? Izuku preguntó en un tono que recordaba a sumergir galletas saladas en grava. Oh, no hay necesidad de ocultármelo, aseguró el hombre con una risita. Admitiré que tus intentos de desviar a la gente de tu camino negando públicamente tu deseo de ser el símbolo de la paz fueron bastante inspirados. Dudo que al patán rubio se le ocurriera algo así. ¿Es tan? Amigo, por favor, date prisa, interrumpió Izuku, sorprendiendo al hombre. Realmente no estoy de humor para escuchar un monólogo de largo aliento, y sé que es exactamente hacia dónde se dirige esto. All For One estaba genuinamente sorprendido por la audacia del chico. La sangre de Shimura debe haberse sentido luchadora hoy. No importaba, todavía se divertiría y rompería al chico, aunque la forma en que lo desdeñaba era realmente irritante. Él era el símbolo del mal, maldita sea. Ordenó el miedo y la sumisión de todos, sin excepción. Tal vez si este mocoso supiera exactamente la encarnación del mal que estaba en presencia, se formaría. ¿Estabas interesado en los cómics cuando eras niño? Preguntó el supervillano, ignorando descaradamente su pedido de brevedad. Oh, mierda, ¿realmente vas a seguir adelante con esto? Murmuró el adolescente derrotado. Cuando era un niño, mi hermano pequeño y yo adorábamos la serie Captain Nero, continuó, pasando por alto el comentario del adolescente.
Sin embargo, le encantaba leer sobre las aventuras heroicas del personaje principal, mientras que yo era una persona mucho más refinada que encontraba un mayor interés en su contraste, el Rey Demonio. Era un personaje sustancialmente más atractivo. Si tu plan todo este tiempo era aburrirme hasta la muerte, te juro por Dios. Como estaba diciendo, All for One silenció acaloradamente la interrupción, el atractivo del Rey Demonio era mucho mayor que el del infalible Gary Stu que era el Capitán Héroe. Desafortunadamente, solo pude soportar leer hasta el volumen 3 antes de que el completamente cliché las resoluciones entre héroe y villano eran demasiado artificiales y binarias para mirar más allá. Estaba claro que los matices no eran el punto fuerte del autor. La brevedad tampoco es tuya, murmuró Izuku antes de ser apuñalado en la pierna por un zarcillo negro con líneas rojas agrietadas que caían en cascada sobre él. Miró al hombre y lo vio recordar el zarcillo de nuevo en su dedo, y podía sentir al hombre mirándolo a través de la máscara, a pesar de que el hombre en realidad no tenía ojos con los que mirar. Izuku tuvo que luchar contra una sonrisa al pensar que se estaba metiendo debajo de la piel del hombre. Después de ese punto, All for One continuó secamente cuando quedó claro que el chico no lo interrumpiría de nuevo por el momento, hice mi deber convertirme en un verdadero rey demonio por derecho propio y crear un mundo adecuado. De dolor y sufrimiento para las masas. Y no lo sabrías, era el amanecer de las peculiaridades en ese momento, y desarrollé la habilidad perfecta para lograr ese sueño. All for One sonrió bajo la máscara mientras relataba su ascenso al poder, capitalizando el caos causado por el surgimiento de superpoderes, robando una gran cantidad de habilidades poderosas y luego unificando a miles bajo su mando, tomando y regalando peculiaridades a aquellos que se sentían agobiados por ellos y aquellos que los querían desesperadamente, respectivamente. Hizo girar alegremente la historia de su destrucción de cientos de miles de vidas simplemente porque podía sin una pizca de arrepentimiento, e incluso consideró oportuno enfatizar cómo incluso con el dominio absoluto de su vasto imperio sobre Japón, simplemente no estaba completo sin el cacareado peculiaridad de su propia creación que descansaba con su hermano tontamente equivocado. Mientras tanto, Izuku estaba cada vez más agitado. En cada pensamiento o sueño que tenía de conocer finalmente a All for One y destruirlo por el dolor que le causó a la abuela Nana y a tantos otros, imaginaba que estaría derramando una furia incontrolable y usando cada gramo de su poder para aniquilar el flagelo que estaba parado. Antes que él. Ahora mismo, sin embargo, con el mismo hombre literalmente frente a él, simplemente se sentía molesto. La presencia de All for One no hizo más que molestarlo. Tal vez fue la historia de origen absurdamente estúpida, tal vez fue lo grandioso que estaba tratando de parecer, o tal vez fue solo el jodido monólogo de largo aliento que Izuku quería evitar específicamente. Cualquiera sea el caso, Izuku ya había superado su punto de ruptura con todo lo que había experimentado en los últimos días. ¿Estás prestando atención, pequeña mierda irrespetuosa? All for One en realidad le gritó, sacándolo de sus cavilaciones profundamente frustradas. Ni siquiera un poco, admitió Izuku fácilmente, y el supervillano apopléjico lo agarró y le arrancó las ataduras. El hombre arrojó bruscamente al adolescente a través de la gran sala, enviándolo a estrellarse y patinar sobre el concreto antes de impactar las tinas que contenían el Nomu. Reprimió el dolor y se sentó desafiante, y sus ojos se posaron en la forma de Ragdoll. Rápidamente, se acercó arrastrando los pies e inspeccionó a la heroína, y se sintió aliviado al ver un movimiento en su pecho, lo que indicaba que aún respiraba. Siempre fuiste un sinvergüenza bocachas, Yoichi, entonó oscuramente All for One mientras se acercaba a Izuku. El tiempo que pasaste aislado fue para tu beneficio. Se suponía que te arreglaría. Por desgracia, supongo que tu voluntad es casi tan fuerte como la mía después de todo este tiempo. ¿De qué diablos está hablando ahora? Izuku pensó en total confusión antes de que su cerebro finalmente se rompiera y se desplomara. No, he terminado con esto. Estoy bien y verdaderamente sobre todo esto. Esto no vale la pena el tiempo de nadie. Disculpe. All for One detuvo su avance y preguntó. Podría haber jurado que escuchó a alguien tratar de insinuar que All for One no valía la pena el tiempo de alguien. La mirada que recibió del adolescente fue la imagen de puro agotamiento dado que todo tu origen fue que leías cómics cuando eras niño y empatizabas con el villano, comenzó el adolescente en un tono desprovisto de energía real. Entonces, en esencia, eres solo uno entre un mar de personas en los foros de mensajes, supongo. ¿Vivimos en una sociedad? Realmente no sé qué quieres que diga a eso.
Antes de que All for One pudiera siquiera comenzar a replicar, Izuku se puso de pie y siguió adelante. De hecho, la única diferencia real entre tú y un posteador de mierda en 2channel es que en realidad tienes el poder de hacer realidad tus publicaciones de mierda. Quiero decir, cuando deciden escuchar sus pensamientos intrusivos, simplemente terminan mojando sus nuggets de pollo en leche tibia, así que supongo que los tienes vencidos en ese sentido. Soy el maldito símbolo del mal, chico. Quiero decir, seguro, pero ¿qué significa eso realmente en el gran esquema? Izuku rápidamente interrumpió. Por tu propia admisión, tenías todo un imperio de compinches en el inframundo a tu entera disposición, y aún así, pasaste casi 2 siglos persiguiendo una peculiaridad que nunca podrías tener y matando a aquellos que la tenían simplemente porque tenían. No te habría importado si en realidad se opusieran a ti o no. Simplemente tenían lo que tú no podías, y eso simplemente no aguantaría. Izuku miró al hombre con la mirada más aburrida que había recibido desde Yoichi, ojos verdes burlones y todo. Felicitaciones, eres un enemigo generacional, supongo. Eso no es particularmente trascendental o incluso esa novela de un motivo para un supuesto supervillano. Demonios, toda la premisa de tu villanía ya estaba literalmente hecha en un cómic, hasta referirse a ti mismo como un señor demonio o lo que sea que fuera. All for One sintió que hipertrofia comenzaba a tomar forma en su brazo derecho en preparación para tocar el cuello del niño. No sería despreciado por un niño advenedizo, y menos por un descendiente de la puta nana Shimura. Lo que lo hizo aún más irritante fue que podía jurar que la imagen de Yoichi estaba superpuesta sobre la del niño. Izuku, sin embargo, no estaba terminado. Desde mi punto de vista, eres un anciano que se aferra desesperadamente a tiempos pasados cuyo crimen más atroz del que ha sido culpable es montar pollas sin licencia. De vuelta en el bar, varias mandíbulas estaban en el suelo. La liga había estado escuchando todo el tiempo, porque All for One aparentemente se había olvidado de cortar su parte del audio. Conmocionado, ni siquiera comenzó a cubrir la reacción colectiva al despido casual de Izuku y la reprimenda viciosa del supervillano más grande que este lado del planeta jamás había visto. Ninguno estaba más asombrado que Tomura y Kurohiri, quienes no podían comprender la idea de que su sensei se comportara como un niño petulante en algunos puntos de la conversación y luego fuera tratado como uno con completo prejuicio. Ya sabes, Toga fue la primera en levantar la mandíbula del suelo. Creo que Izuku dejó ir a Dabi fácilmente. Mucho, estuvo de acuerdo Tuice, y Dabi simplemente resopló y volvió a la bebida que Kurohiri le preparó en algún momento después de que Izuku fuera deformado. ¿Cómo diablos ese chico encuentra pantalones que le quedan bien con bolas tan grandes? Magne preguntó con incredulidad, expresando los pensamientos de la mayoría de los demás en la habitación. Esa historia de origen fue tan increíblemente decepcionante, murmuró Spinner, y Tomura estuvo de acuerdo en silencio. Mientras tanto, Kusari miraba a Tomura con curiosidad. Parecía que ya había desacuerdo entre All for One y su títere elegido para la Liga de Villanos. Se preguntó ociosamente si esa disidencia se extendía más allá de los restos del imperio de All for One que aún no había sido derrocado por All Might. De cualquier manera, una posible guerra civil simplemente hizo que All for One y su influencia fuera del tablero antes de que el MLA se moviera mucho más simple. Izuku y All for One se quedaron en silencio después de que el chico terminó. All for One no había movido un músculo desde el comentario final, y ni siquiera parecía estar mentalmente presente con Izuku en ese momento. Realmente no podía decir con el hombre que llevaba la máscara. Sin embargo, lo que pudo determinar fue que la liga había estado escuchando toda la interacción desde que pudo escuchar la charla proveniente de un gran monitor en la esquina de la gran sala. La mayor parte era positiva, determinó. No escuchó hablar a Tomura, pero el hombre casi le dijo a All for One que se fuera a la mierda antes de que lo detuvieran, así que pudo deducir que Tomura probablemente estaba compartiendo sus sentimientos. Eso era bueno. Significaba que era posible poner a Tomura en contra de All for One por completo. Sin embargo, necesitaba salir vivo de esta situación antes de que eso pudiera suceder. ¿Sabes? Iba a tomarme mi tiempo y torturarte, comenzó All for One en un tono en blanco. Iba a divertirme un poco al recuperar finalmente mi propiedad y dejarte vivir en agonía por un tiempo más antes de que inevitablemente te mate. Sus siguientes palabras salieron con tal veneno que una serpiente dorada de cabeza de lanza estaría orgullosa. Sin embargo, has absorbido toda la diversión de esto, insolente Oknoker. Voy a romper tu mente, tomaré mi peculiaridad y te mataré solo para quitarte de mi vista.
Izuku instintivamente trató de activar sus llamas amarillas para evitar la montaña voladora de un hombre que se estrelló contra él, pero no pudo sentir nada más que un ligero tirón en su peculiaridad debido a las esposas resistentes que todavía tenía puestas y su ya pobre nivel de energía. All for One arrebató bruscamente su cabeza en la palma de su mano y sonrió, y luego el mundo se volvió negro para ambos. All for One se encontró en un vacío peculiar, muy diferente al vacío que había vislumbrado cuando intentaba recuperar One for All de los usuarios anteriores. Ese vacío era brumoso pero generalmente vacío. El vacío en el que se encontraba actualmente no tenía niebla, solo un pequeño fuego azul que salpicaba el suelo a su alrededor. Las llamas no lo quemaron después de una investigación minuciosa. De hecho, no sintió ningún calor en ellos. Estaban muy fríos de una manera que lo inquietó, y no podía entender por qué. Qué curioso. Lo que fue aún más extraño fue la falta de One for All en el vacío. No podía sentirlo en absoluto. En el exterior, lo atribuyó a las esposas para suprimirlo lo suficiente dentro del niño, pero esa restricción no debería aplicarse cuando estaba dentro de la peculiaridad misma. ¿Qué diablos estaba pasando? Nanashi Shigaraki. All for One se quedó quieto ante la pronunciación de su nombre de pila. Absolutamente Bane debía tener esa información. Literalmente se perdió en el tiempo. Se aseguró de ello. Se dio la vuelta lentamente para ver de dónde venía la voz suave, amenazante, casi etérea, y la vista que lo encontró lo hizo sentir pequeño de una manera que ni siquiera Gigantomachia podría lograr. De pie frente a él había un gato gigante que emanaba un aura que solo podía describirse como muerte concentrada. Las elegantes túnicas blancas del gato y las cuentas de oración rojas inmediatamente le dieron una pista a All for One de lo que estaba enfrentando, pero la absolutamente terrible sonrisa de Cheshire que brillaba debajo de los brillantes ojos rasgados verdes y amarillos confirmó su corazonada. Shinigami, All for One exhaló. Lo tengo en uno, prácticamente ronronearon. Diría que no tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando este día, pero deberías saber perfectamente dado que has estado esquivando la muerte durante todo ese tiempo. Parece que tu suerte finalmente se acabó. No, no, no me borrarás. All for One gritó temblorosamente en protesta mientras intentaba retroceder, pero las llamas de zafiro se doblegaban a la voluntad del Shinigami y se encendieron con tal intensidad que se alzaron sobre él. El momento de todos llega con el tiempo. Matatabi se rió sombríamente, su sonrisa con dientes se volvió aún más maliciosa. Cuando dieron un paso adelante, All for One retrocedió y cayó en el imponente infierno azul, e inmediatamente salió histérico, después de haber sido inundado con milenios de los horrores más oscuros y oscuros que existen en cuestión de segundos. También está el pequeño detalle de que estás actuando por encima de tu posición, dijo Matatabi de nuevo, sus pupilas hendidas se estrecharon aún más mientras miraban con avidez a All for One. Las peculiaridades están intrínsecamente ligadas al alma de uno, por lo que robar una peculiaridad equivale a robar un fragmento de alma. Matatabi podía sentir que el hombre se daba cuenta de lo que le habían enseñado, y si su sonrisa podía volverse aún más amenazadora, lo hizo. Una de sus dos colas flotantes se levantó, revelando un enorme tanto envuelto en su interior. Has acumulado una gran colección de peculiaridades en tu día, pero nadie colecciona almas excepto yo. All for One estaba congelado en su lugar cuando la cola que sostenía el tanto se balanceó hacia abajo y la hoja lo atravesó, pero no había sangre. En cambio, All for One sintió que se cortaba una plétora de cuerdas dentro de su propio ser, y una explosión de figuras fantasmales salió disparada de él y comenzó a verterse en el vacío. Las apariciones volaban en masa donde el enorme gato disfrutaba devorándolas. All for One, sintiéndose cada vez más vacío, luchó casi sin poder hacer nada para detener el derrame y conservar sus peculiaridades, pero era una batalla perdida. Tuvo que reducir sus pérdidas y marcharse. Sin embargo, eso estaba resultando muy difícil. Las llamas azules comenzaban a enroscarse a su alrededor para evitar que dejara las garras del Shinigami, pero luchó aún más para cortar la conexión con la peculiaridad del niño y alejarse de él. Solo después de perder más del 80% de sus peculiaridades, finalmente logró cortar la conexión y escapar del vacío. De vuelta en el mundo físico, All for One rápidamente empujó al niño y puso cierta distancia entre los dos. Ya podía sentir el vacío en su interior y un rápido diagnóstico lo confirmó. Se había reducido a menos de una quinta parte de su suministro de peculiaridades. Se sentía total y absolutamente violado, pero peor que eso, se sentía positivamente impotente.
Durante los últimos 200 años, All for One podría haber afirmado con precisión que nunca había conocido el miedo verdadero. Mirando al chico de cabello verde que yacía en el suelo frente a él, ya no podía hacer esa afirmación. Ese chico era peligroso. Necesitaba morir, maldita sea su poderosa peculiaridad. Izuku, mientras tanto, estaba a punto de desmayarse una vez más. Cuando All for One se abrió camino hacia su peculiaridad, Matatabi tomó las riendas y sobrecargó su cuerpo con las llamas de zafiro, eliminando efectivamente los restos de energía que le quedaban. Sin embargo, apenas podía sostenerse, y hacerlo le permitió ver a All for One desaliñado paseando frenéticamente a su alrededor, así como escuchar la conmoción proveniente del bar a través del monitor. Esa conmoción también llamó la atención de All for One, y el furioso grito de ¿dónde está mi puto hijo? Sacudió a Izuku con un tiro de pseudo-adrenalina. Mamá. Izuku llamó en dirección al monitor. Izuku. /joven Midoriya. Escuchó a su madre y All Might gritar simultáneamente. All for One comenzó a reírse. Esto fue excelente, podía matar 3 pájaros de un tiro. Su arsenal estaba peligrosamente agotado, pero podía arreglárselas con lo que tenía y, afortunadamente, todavía tenía Warping. Esto podría funcionar. En ese momento, la enorme bota de Mt. Lady pisoteó el edificio, destruyó el monitor y creó una entrada para Besgeanist, Tiger y Ganorca con un ejército de SWAT detrás de ellos para asaltar y someter a Nomus antes de que pudieran ser llamados. Sin embargo, All for One no tenía intenciones de dejar que eso sucediera, y ahuyentó al Nomus mientras disparaba una poderosa ráfaga de aire a los recién llegados con Air Cannon que, afortunadamente, todavía tenía en su poder. All for One luego se volvió hacia Izuku. Felicitaciones, jovencito, tu madre y All Might van a morir juntos esta noche. Se volvió hacia el agotado grupo de héroes y oficiales. Permíteme descargar un poco de ira sobre esta basura, primero. Bueno gente, ese fue el capítulo número 28, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.